Yo traía un resentimiento en mi corazón y ese resentimiento me creció a rencor y de rencor a odio y de odio a despreciar lo que es la vida. Pero el problema no fue eso, sino el problema fue de que empecé a ofender, a humillar hombres, mujeres y a que se me pusiera enfrente. Y pues eso lo que hizo fue de crecer más en mi corazón. Entonces, en cierta ocasión vino un amigo y me dijo, fíjate que vamos a ir a Titlán. ¿Querés ir? Va, está bueno, le dije yo. Y el día sábado pues, era a las 2 de la tarde, pero me dijo, ahí le pedí permiso a tu papá y a tu mamá. Y yo le dije, disculpa, pero mi papá me dijo que cumpliera 18 años, yo ya era libre. Entonces me fui, pero yo pensé que esos lugares, ir a pasear, las playas, entre comillas, pensé que era la felicidad. Y cuando llego a ese lugar, todos nos fuimos a un restaurante y yo pensé que a comer alimentos. Y lo que sucedió fue de que alrededor de una mesa todos empezaron a servirse lo que es la cerveza. Y a mí me pusieron un novato porque no sabía servirme una cerveza. Y entonces yo me echo la cerveza y miré que estaba muy amarga y no me gustó. Pero más sin embargo me serví otro mi vasito y me lo tomé de una vez por no sentirlo amargo. Lo que sucedió fue que en esa misma noche estaba el otro grupo y el otro grupo me da mi vaso y yo me lo echo a romplón y era licor. Y cuando yo siento, y dije, ¿eso cómo están tomando esta cosa si es ligoso? Decía yo. Me eché el otro y me fui a dormir. Pero sin pensar de que eso, pensé que esa era la felicidad. Mis amigos, empecé a agarrar un mal hábito, pero sobre todo buscando la felicidad, entre comillas, pues no existe. Lo que sucedió fue de que en esa empresa, muy bendecida, y entonces lamentablemente tuvo que cerrar. Me fui a otra empresa donde me pagaban el doble y realmente ahí se trabajaba de noche y se velaba. Y generaban aquel entonces 2.400 catorcenales y era buen billete, pero el problema es que yo era bien ahorrativo y aguardé todo ese piso. Lo que sucedió fue que empecé a agarrar playas, lugares turísticos, empecé que solo llegaba a mi casa, ya vine y a los 2 días ya me voy y me zafaba y me desaparecía totalmente 8 días, 10 días, no importaba. Haciendo bulla, bailando y sobre todo con la cervecita en la mano, aunque nunca me gustó. Pero como nunca agarré compromisos, porque decía, ahí había de todo. Habían chicas, habían besitos y de todo. Y entonces ahí uno estaba encampanado, pero yo pensé que era la felicidad. Miren mis amigos, a mí me creció eso, pero lo sucedió que esa empresa me enfermé de los pulmones. Y entonces me dio el asma y pasé 6 años en un hospital. Y la doctora me dijo, usted no se cura, mejor váyase, me dijo, y regrese dentro de 1 año. Lo que sucedió ahí fue de que viene una de mis primas, me dice, vos hacerme un paro, me dijo, conseguirme un arma. Y yo le dije, está bueno. Y fuimos ahí a la colonia, el mercado normal. Y un día, domingo, a las 6 de la tarde, tenía que recoger esa arma. Cuando de repente, pues mi familia hizo un viaje a Tulate, ya venimos como a las 9:30, ya no pude recoger esa arma, y cuando llegué ya se había vendido. Bueno, fuimos con una mi prima, con unos mis primos, faltaron 500 para comprarla, y lo que sucedió fue de que en cierta ocasión viene mi prima, me dijo, te tengo tu regalo, y yo hasta pues el regalo había una 9 milímetros, y yo con mi mente me creció el ego, lo que ustedes quieran imaginarse. Me sentí como un Superman con poderes. Y lo único que vino a mi mente es, ya tengo para darle a esos majes que me hagan mate. Dijeron. Bueno, pues no sabía el propósito de esa arma. Y un día mi prima me dice, vos, hazme un favor, ir a quitarle la vida a su esposo. Yo le dije, está bueno, démosle un seguimiento de dónde camina y así lo vamos a hacer. Mira, jóvenes, pasamos ese tiempo. Y ese día viernes a las 5 de la tarde tenía que ir a quitarle la vida a ese hombre. Pero ¿sabes lo que pasó? Es que yo tenía una mente negativa. Todo lo que yo decía que si era rojo, y aunque usted me dijera que era verde.
Y era una mente tan negativa, tenía unos pensamientos de maldad, que Dios usa eso y lo cambia a positivismo. Y cuando de repente dije, pues si este problema es de mi prima, dije yo. Y ya en esos últimos momentos le digo a mi prima, mira vos, ya no lo voy a hacer, le dije yo. Y ella me dice, vos para qué lata, vos no lo haces, me dijo. Cuando de repente devolvió el arma. Mire, jóvenes, pasé un buen tiempo, salía en las noches con esa arma, veía a mi hermano, a todos mis primos echándose las cervecitas, pero yo tenía esa cosa en mi corazón, ese resentimiento, ese rencor, ese odio. Y lo que sucedió fue de que pasaron 3 meses y yo decía, enfermo, y sobre todo tengo tantos problemas. Yo dije que pues ya no encontraba solución para mi vida. Y ese día domingo a las 6 de la tarde preparo el arma y me la pongo en la cabeza. Cuando me la pongo en la cabeza, tocan la puerta y yo pregunto quién es, y mi sobrino me dice, ¿qué está haciendo? Me dice, y yo le digo, andate, estoy durmiendo. Y era mentira, mis amigos. Ese día domingo a las 3 de la tarde me iba a zampar el plomazo en la cabeza. Y cuando de repente yo le digo a Dios, mira Dios, si realmente existís, ayúdame, le dije yo, a unir con mi familia. Mira, jóvenes, yo iba a empezar a buscar trabajo y mi hermano me dice, mire, vamos a vender pastelitos. Y empezamos a vender pasteles. Llegué a una tapicería y ese tapicero me invitó a un desayuno, un almuerzo y una cena. Y yo le decía excusas, pretextos, y nunca fui durante 9 meses. Hasta que cierta ocasión el tapicero me dijo, te invito a otra cena. Y yo le dije que no. Pero mi hermano dijo, vaya, yo voy a hacer los pasteles, y me fui. Mira, un evento como esos, un primer testimonio, un segundo testimonio habló de que el papá se llevaba bien con el hijo y el hijo se llevaba con el papá. Y yo soy dichoso porque conmigo no me llevo. Me salgo, busco la puerta y me salgo, y el tapicero me dice, vos, ¿qué te pareció el evento? Me dice. Yo le digo, disculpa, pero yo vine a perder mi tiempo, le dije yo no creo en Dios, no quiero saber de Dios y no me interesa, le dije yo. Y el pobre tapicero agachó la cabeza y me fui. Pasaron 3 meses y nuevamente llegó el capítulo Santa Fe. Y el tapicero nuevamente me dice, te invito a otra cena, amigo. Y mi hermano me dice, vaya, porque yo voy a ir también. Y fui a ese lugar. Cuando lo que sucedió fue que yo dije, voy a invitar a todos estos cuates, dije yo. Si ellos dan un abrazo, yo voy a dar un abrazo. Si ellos dan una sonrisa, yo también doy una sonrisa. Y un estrechón de mano, y así llegué. Pero mira, jóvenes, empecé a invitar a todos. Y a la par había un hombre. Y le extiendo la mano. Y en vez de extenderme la mano, se me queda viendo el pies para la cabeza. Y yo dije, además que solo mate, solo babosa, dije yo. Y fíjense, jóvenes, que yo no creía en Dios, pero ahí recibí mi primer milagro. Llegué por primera vez, me sentaron en una silla. Lo que sucedió es que me dieron una bienvenida. Y esa bienvenida eran bastantes personas. Pero lo que pasa es que empecé a llorar. Y no entendía por qué estaba llorando. Cuando terminé el evento, me dice el varón que dirigió el evento, me dijo, ¿será que puedo orar por vos? Y yo le dije que no. Él caminó 2 pasos hacia mí y yo di 2 pasos hacia atrás. Él nuevamente lo dio los otros 2 pasos. Y yo igual, pero yo mirando si no se iban a ir, me agarra la mano y me dice, ¿qué le quiere pedir a Cristo Jesús? Yo le digo, si me puede quitar este rencor, este odio y este precio, yo se lo agradezco. Le digo, una oración de 5 minutos, solo sentí que pasó un cuchillo en mi corazón. Se cayeron la mitad de mis cargas y la otra se fue en el Sahel. Bueno, pues entonces me fui a mi casa llorando, me levanté llorando, no entendía por qué estaba llorando. Y ahí el tapicero me dijo, vamos al capítulo Santa Fe. Y me fui. Ahí estaba Gregorio Aquino, dando la bienvenida, así en la puerta, dando la bienvenida. Y me quiso abrazar. Pero el problema es que yo me ponía así, ¿ve? Para que no me abrazaran. Y atrás había unos grandecitos y uno de ellos me carga, me chichina y me dice, vos bienvenido, vos me dice. Y yo le decía, están más que están más locos que yo. Dije yo, mira, jóvenes, llegué en el año 2007, antes de octubre yo me desaparecí y llegué hasta en el año 2008 a perseverar perseverando en los eventos. Mira, jóvenes, un varón me dice, vos vas a ir al Sahel. Sí, pero no tengo dinero. ¿Pero quieres ir? Sí, le dije. Y mira, jóvenes, yo iba apenas a abonar
10 quetzales por mi membresía. Pero esa ocasión no metí en la ofrenda. Y él me dice, vas a ofrendar, sí, vas a empezar a abonar, sí, pero ya lo di en la ofrenda, le dijo. Y mire, jóvenes, en esos avisos hablan y dice, mire, jóvenes, hay 2 hombres de valor. Y después dijeron, hay 3 hombres de valor. Cuando menciona mi nombre, yo me puse alegre, contenta, porque dije, por fin voy a ir a donde esos locos, donde cambian a las personas. Cuando llego a ese lugar, miren, jóvenes, llego al Sahel, empezó a moverse un aire así, a moverse, y yo con frío decía, estos dejaron las ventanas abiertas, y cuando abro los ojos, todo cerrado. Ese día, sábado a las 10 de la mañana, ahí fue donde me tocó también, y un muchacho dijo, si ustedes miran a su papá, o miran a uno que se parece a su hijo, pídele perdón. Y uno loco, ustedes me viene y me abraza, me dijo, mijo, te perdono, me dijo. Y yo con la garganta en la boca, así como te perdono, le digo así, pero tenía uno en la garganta. Pero ahí me recordé de algo. Y donde ese hombre empezó a hablar, que tenía que ir a pedirle perdón a mi abuelo. Y pues Dios me dio otra oportunidad para poder cambiar mi vida, romper esa cadena de maldición. Y ese día, sábado en la noche, el derramamiento del Espíritu Santo, yo solo oía gritos, lamentos, pero cada uno vive su ser de diferentes maneras. Y cuando siento que alguien me pasó a la par mía, y yo dije, ¿sabes qué está pasando? Pero cuando solo sentí que mis pies se aguaron, caí. Pero estando caído sentí que algo entró y empezó a comerse toda mi piel y me tocó la cara. Pero yo con una mentalidad dije, yo te voy a hacer la muerte que yo. Y que si no, mis amigos, cuando veo a todos los hombres tirados y sobre todo el Espíritu Santo derramado sobre esos hombres, y ahí nuevamente solo vi una luz blanca y no supe. Hasta que solo me recordaba que estaba de enfrente y aparecía hasta atrás y no sé qué es lo que había pasado. Mira, jóvenes, voy a las oficinas centrales, corre mi papá, me abraza y yo abrazo a mi mamá. Mira, jóvenes, empecé a perseverar en la fraternidad, pero ya como el mes de mayo, viene un varón y me dice, ¿querés? Hay un cargo de membresía, ¿lo tomás? Sí, le decía yo, pero hasta un día me dijo, tú sí, sí, y tú no, sea no. Y entonces dije, vamos, dije, oye, empecé, mira, jóvenes, este cargo de membresía me ayudó. Empecé a alejarme de mis primos, empecé a alejarme de muchas personas. Déjame decirme que estar en esta fraternidad ha sido una gran bendición. Hay pruebas. Y una de las pruebas fue de que mi hermano pues partió. Y sobre todo pues no conviví con mi hermano en la fraternidad. El problema es que el día jueves fuimos a comer, fuimos a disfrutar. Pero ese día jueves me recuerdo que le di su último abrazo, le tiré la chamarra y le di su último abrazo. Y yo le digo, te vengo a ver otra vez. Mira, jóvenes, ese día sábado me marcó porque él se había hecho sus excrementos y yo le pasé toallas húmedas y yo le empecé a limpiar sus nalgas. Y ahí fue cuando me recordé de que cuando yo le puse el pañal, me recordé que él le cambiaba el pañal a mis hermanos. Y me recordé de que, ¿ves? Así como yo lo había apoyado, él me había apoyado. Y mira, jóvenes, mi hermano falleció un sábado. Y yo llegué a mi casa y miré una moña. Dije, ¿sabe quién se murió? Dije, cuando de repente miro a mis primos limpiando y todo. Y yo le digo, muchachos, ¿qué están haciendo? Le digo, y ese milagro que están barriendo. Y una de mis primas me dice, bueno, ¿sabes? Me dice, no, le dice yo, es que tu hermano se murió. Mira, jóvenes, yo no derramé ni una lágrima, nada de eso. Me fui a mi cuarto y yo dije, este se me adelantó. Y entonces, cuando de repente, pues, lo llevaron y lamentablemente, pues, murió de un paro respiratorio. Él estaba un poco enfermo y lamentablemente, pues, se nos adelantó. Mira, jóvenes, ha sido una experiencia única, pero lo único que puedo decir es que a través de mi papá había una montaña que lo compró y ahí me fui por 5 años. Y ahí rompí esa cadena con mi papá, porque no lo respetaba, no lo honraba. Y ahí, como si fuera un patojo,
de unos 15 años y él unos 25, donde empezamos a convivir con un risito, con un helado, la cual nunca lo habíamos vivido. Con mi abuelo, le fui a pedirle perdón, porque nosotros fuimos muy rebeldes, pero sí sabía que rompí una cadena de maldición. Rompí con mi abuelo y con mi papá, y en mi familia todavía hay muchas personas que tienen ese resentimiento, ese rencor y ese odio. Uno de mis hermanos me dice: usted ya perdonó a la abuela, usted ya perdonó al abuelo, todo lo que nos hizo. Y yo le digo: sí, le dije yo, por medio de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio de completo. Ahí Dios me dio una oportunidad para poder sanar todo lo en mi corazón. Y ahora quiero decirle que soy libre y ha sido una bendición estar en esta fraternidad. Le quiero agradecer a cada uno de ustedes. Buen provecho y muchas bendiciones.